¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días, felices Pascuas para todos. Hoy es día viernes, estamos grabando a ver si tenemos el fin de semana, lo podemos aprovechar sin compromisos. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Qué nos ¿Qué tal? trajiste ¿Cómo hoy? están? Saludos a todos. Hoy vamos a hablar ¿viste la última vez que hablamos de uno de los bandidos rurales? Hablamos de Bairoleto. Sí. Y dije que me había enganchado también con la idea de ver qué pasaba de la vida de Mate Cocido. Así que estuve investigando a Mate Cocido, el otro bandido rural, y hoy vamos a completar la historia entonces con Mate Cocido. Te digo que hubo comentarios, gustó el haber ido por ese lado. Así que bueno, está bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, a ver, fantástico. voy a empezar con una que tal vez es muy, muy personal y para el grupo de amigos es darle un dato, pero Julito Luna tuvo una descompensación el día martes y bueno, tuvo un problemita coronario, así que lo tuvieron que internar, hacerle una angioplastía, por suerte está bien, ahora el día lunes, si sigue evolucionando, le harían otra, pero más allá de mandarle un abrazo grande a él, y yo ya estuve en comunicación con él, con la familia, pero hubo algo que me llamó la atención, es que el día martes estaba colapsada la unión coronaria. Este, ¿Y por qué me llamó la atención? Estamos viviendo un momento de tanto estrés, de tanta convulsión, de tanto... eh, está todo el mundo hablando de la situación, de los problemas y demás, que lamentablemente hasta suena lógico que las unidades coronarias estén colapsadas. Así que lo que uno tendría que decir es tratemos de bajar un cambio, de cuidarnos, de estar atentos, porque los momentos estos tan difíciles que estamos viviendo generan este tipo de situaciones que están muy ligadas también al estrés. Así que bueno, más allá del saludo para él, es la reflexión para todos nosotros que nos cuidemos y que tratemos de bajar un cambio. Hoy, algo que me llamó la atención, eh, hoy es el día del Instituto Antártico y no hubo video institucional porque lo que apareció es que del gobierno prohibieron que se haga. Entonces hubo personal del instituto que sacó reseñas y demás. Y, y la verdad que hubiese pasado inadvertido si no hubiesen prohibido que se haga algún tipo de mención o un video institucional. Y que no es por una cuestión de costos que no se hace, es porque evidentemente no hay intención de mostrar los logros que ha tenido este instituto desde su creación hasta hoy. Y, y la presencia nuestra en ese territorio que es la prolongación de nuestro territorio. Vamos ahora a la parte internacional. Y hoy sí, vamos a volver al tema de las guerras que hay, porque pasaron cosas muy, 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 muy importantes. Yo creo que lo más importante que hubo fue el ataque de Yemen a una base secreta de los israelitas, donde almacenaban los misiles Jericó.
¿Por qué es tan importante este ataque? Porque estos misiles son los que tienen la capacidad nuclear y es la que presenta un desbalance en el equilibrio de la región. Bueno, fue impactado por misiles balísticos y drones y destruyeron esta base. Con lo cual, luego hubo un ataque de Estados Unidos sobre la población civil de Yemen. Yemen tiene una cuestión bastante particular, porque hace muchos años que están en una diferencia entre dos bandos, uno que es los hutíes y otro es el gobierno regular. El ataque que se hizo sobre la población civil, la excusa que dio Estados Unidos es que el ataque fue para cortarle el suministro de dinero que tienen y con lo que se financian los rebeldes. La realidad es que fue un ataque directamente para generar una tensión interna y porque no tiene el mismo miramiento que se tiene sobre otros atacantes cuando atacan una población civil. Si Rusia atacara indiscriminadamente a Ucrania, a la población civil ucraniana, estaría en todos los diarios occidentales. Israel ataca a Gaza indiscriminadamente y no sale en ningún lado. Estados Unidos puede hacer lo que quiere y la información sale a cuentagotas. Esto tuvo una contestación y 18 misiles balísticos le volvieron a atacar al portaaviones Truman y a su flota. Así que la situación está muy complicada. ¿Y por qué es tan complicado esto? Porque ustedes imagínense hace cuánto tiempo viene el conflicto con Yemen y no lo pueden parar. Imagínense si el conflicto fuese con China. Pero no le quedaría, en 10 minutos no le queda un portaaviones a Estados Unidos, porque ese es el grave nudo del conflicto. Un conflicto armado requiere de territorialidad como para que se dé en ese punto. Si no, el traslado de la maquinaria que tiene Estados Unidos hace que sea inútil. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasó con los soldados franceses que envió Macron a Ucrania. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque en el mismo momento que llegaron, los aniquilaron. Tenían información de dónde estaban, los aniquilaron. Y ya la cantidad de franceses muertos en el conflicto ucraniano asciende a 30.000. O sea que no podemos hablar de que hay 30.000 franceses mercenarios. El gobierno francés ha estado mandando a su ejército y han muerto 30.000 franceses, que en algún momento Macron va a tener que explicarle al pueblo qué fue lo que pasó, porque es un número que no se puede ocultar. Así que esto está trayendo muchas reflexiones. Por ejemplo, Estados Unidos de este conflicto en el día de ayer anunció que se retiraba. Y
y que le dejaba las conversaciones para que las hiciera la Unión Europea. ¿Y esto a qué se debió? Se debió a que Rusia le mandó su plan de paz. Y el plan de paz que mandó Rusia no tenía absolutamente nada que ver con el plan de paz que esgrimía Trump, que se nombraba el pacificador del mundo, ¿no? Un pacificador arriba de misiles y arriba de portaaviones. Bueno, ahora hay que ver cómo sigue toda esta historia, porque día a día van pasando cosas en esta guerra que lo mejor que le puede pasar tanto al pueblo ucraniano como a los que lo apoyan es que esto termine rápido. Pasó algo muy importante en esta guerra comercial que se está dando ida y vuelta con las tasas a China al 245% y un montón de pavadas, que el día de ayer el gobierno chino se encargó de mostrar una reunión que se dio entre el CEO de Nvidia con el gobierno chino, donde Nvidia es una de las 7 grandes tecnológicas de Estados Unidos y del mundo, donde fue a negociar para instalarse unidades de negocio en China. Y esto es muy simple. Más allá de lo que diga Trump, el problema serio es que los chinos son 1.300 millones de habitantes y tienen acceso a prácticamente el 50% de la población mundial dentro de los BRICS y que después negocian con el resto. Y Nvidia no podría darse el lujo de quedar afuera de ese gran negocio. ¿Por qué? Porque lo que no hicieran ellos lo haría su competencia. Así que, pero esto le trae a Trump un grave conflicto, porque los deja totalmente descalzados, a tal punto que en el día de hoy salieron reportajes que le hacía a Trump al respecto, donde trató de evadir el tema y contestó yéndose por las ramas, pero el conflicto en corto tiempo va a tener que tener algún tipo de resolución. China paralelamente hizo algunos anuncios muy importantes que hay algunos que nos tocan de lleno. Por ejemplo, la construcción de un puerto en Santos, que va a ser parecido al puerto que hicieron en Perú, con lo cual todo el flujo del Atlántico pasaría o gran parte pasaría por ese puerto, y eso a nosotros nos perjudica directamente. El otro anuncio que hizo fue que cortaba la compra de gas natural licuado de Estados Unidos. Ya había cortado la compra de petróleo, ahora cortó la compra de gas, hizo un acuerdo muy importante con Rusia y ahora hizo un nuevo acuerdo con Canadá, que ya le habían hecho un acuerdo por el petróleo y ahora hicieron un acuerdo por el gas licuado. A su vez, el presidente de Canadá hizo un discurso donde anunció que la administración Trump estaba permanentemente tratando de hacer quebrar la economía canadiense y llamaba al pueblo a alinearse y tomar contramedidas contra Estados Unidos. Lo que había sido algo personal que habían dejado
de hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos que rondaban los 6.000 millones de dólares. Bueno, ahora ya va a pasar a ser algo más de interés nacional y organizado por el gobierno de bloquear los flujos de dinero hacia Estados Unidos. Con lo cual, esta pelea comercial que empezó Trump en forma totalmente desprolija está teniendo consecuencias que no esperaban. Empezaron las charlas entre los que según Trump iban a besarle el culo. Bueno, ya fueron los japoneses y al salir de la reunión dijeron que había sido muy mala, no se pusieron de acuerdo y se retiraron. No así la reunión con la presidenta de Italia, con Meloni, que se mostraron muy cordiales y muy bien predispuestas las charlas. Creo que eso más o menos fue lo más importante, y si uno hace una observación, hay muchas cosas que no solamente el puerto de Santos, sino hay mucho que nos toca en forma directa porque nuestro gobierno se ha alineado totalmente al gobierno norteamericano. Acá hubo una noticia que salió, y que esto salió en forma oficial. Y gracias, Johnny. Y es que nuestras exportaciones en el año bajaron más de un 2%. Si nosotros tenemos en cuenta que creció mucho la parte energética, el resto se cayó como un piano. Ahora bien, el problema no es eso. El problema es que nuestras importaciones crecieron un 38%. Y ahí está el verdadero problema. Porque nuestro problema es de dólares. Y si a nosotros nos bajan las exportaciones y nos crecen tanto las importaciones, el problema es muy, muy grave. Yo creo que nuestro problema uno diría que el problema básico sería el económico. Yo creo que nuestro mayor problema tiene que ver con el político, está el económico, y acá hay un gran problema moral, que hace que nuestro problema político cada vez sea más profundo y el económico no tenga solución. Durante esta semana se estuvo viendo cómo fue corriéndose el valor de las cosas, cómo fueron aumentando prácticamente en promedio entre un 10 y un 14%. Todo lo que consumimos a diario. Hay todavía precios que no se saben. Y a mí, en un momento quise averiguar cuánto estaba el dólar blue. Entonces vos decís, pero Raúl, agarra, poné la computadora, te fijás y listo. Es lo que hice, precisamente lo que hice. Prendí la computadora y me fijé. Y el valor, como yo había dado un precio que rondaba los $1.560, y en planilla aparecía a 1.220, una cosa así. Agarré y llamé por teléfono a esta gente que compra y vende dólares. Entonces me pasan 1.360. Entonces agarro y le digo, pero escúchame, aparece 1.200. Entonces me dice, sí, aparece eso, pero si vos querés comprar, yo vendo a 1.360.
¿y a cuánto compras? 1.200 y pico. Había una brecha de 100 y pico. Entonces empecé a llamar a un par y en todos lados pasaba lo mismo. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Que también intervinieron mediáticamente la información. No están los 1560, porque para llegar a eso se va a dar que el valor que está hoy el dólar hasta que llegue a los 1400, que va a llegar porque es el precio que todos utilizaron para poner sus precios. O sea, cuando vos tomás cuánto te sale lo que vos vayas a comprar a la ferretería, o cuando vos vas a comprar la gaseosa, hoy todos los números se sacan en función de los 1.400 pesos del dólar. Que te lo vendan momentáneamente a menos, que estén haciendo negocio, es una cosa. La realidad es que ya los precios se han establecido en ese valor. Y rápidamente, cuando vayan acomodándolo, porque están haciendo negocio, a tal punto que acá hay dos temas que yo no había comentado en su momento porque me lo había comido. Por ejemplo, cuando hubo un día que dijeron que se habían vendido 38 millones de dólares, nada más, la semana pasada. Y dije, qué bien. No, a ver, cuando dicen que las reservas habían bajado 38 millones de dólares, no es que se vendieron 38 millones de dólares, porque no estamos tomando en cuenta cuánto había entrado. Porque al gobierno permanentemente le van entrando los dólares no solamente del agro, sino que permanentemente al Banco Central van entrando divisas, que es lo que va haciendo aumentar las reservas. Ahora bien, si a vos te bajaron 38 millones, no quiere decir que vos vendiste 38 millones. Vos vendiste esos 38 millones que te bajaron más lo que te entró, que los periodistas muy sagaces que tenemos, que preguntan tanto como Majul, como como todos esos muchachos tan sagaces, no informan. Entonces, a los 38, agréguenle las que entró. Y ahí van a tener cuánto se vendió. Entonces resulta que ahora te entraron 12.000 millones de dólares y lo que realmente te quedó antes de entrar estaba menos de 7.000 de diferencia. ¿Por qué? Porque había más de 5.000 que ya se habían morfado en el camino. Lo otro que estuve viendo fue el presidente dio una charla de 5 horas con Fantino. Evidentemente no hay. Yo vengo diciendo que no lo están cuidando al presidente. Y el que le permite dar ese tipo de charlas realmente es porque no lo está cuidando, no lo cuidan bien. Estar 5 horas al frente de un programa solo. A ver, yo he hecho programas de 5 horas. Me acuerdo el día de la marcha después del intento de asesinato de la expresidenta. Nosotros ahí hicimos un programa donde estuve 5 horas. Ahora, 5 horas interactuando, haciendo, teníamos móviles en la calle, hablando con gente, haciendo notas. Y les digo que es muy pesado, inclusive para alguien que está todos los días en una radio. Ahora bien, él no está preparado para estar 5 horas y más allá de que no está preparado para estar 5 horas en ningún lado. No está preparado para tener una conversación de 5 horas. Y lo que hizo fue autoincriminarse varias veces. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo,
ahí dijo que eh, de la devaluación que se iba a generar, lo sabía la hermana y otras personas, con lo cual ya tienen una presentación judicial. Y así permanentemente se la pasó diciendo barbaridades. Barbaridades que en un momento se la van a cobrar. Y dice, legalmente se la van a cobrar, por supuesto. Y dice otras barbaridades que hace que los mercados que están escuchando vayan tomando nota de la fragilidad que tiene su gobierno, con lo cual esto los hace más preocupantes. Y ahí volvemos al grave problema que tiene, que es el problema moral. Eh, que lo más complicado es que él no lo entiende, porque es un tipo sin empatía. Entonces, eso genera más problemas. Hay, hay una frase popular, para terminar, y para que reflexionen, que dice que es más peligroso un boludo que un hijo de puta. Bueno, reflexionen esto. Cuando el boludo se convierte en hijo de puta, es complicadísimo. Ariel, salva el programa, por favor. Las dos, las dos cosas juntas. Bueno, bueno este, vamos a hablar entonces de Segundo David Peralta. Segundo David Peralta, así se llamaba el que después se lo va a reconocer como Mate Cocido. Digamos, sí, es una historia que me pareció interesante porque complementa de alguna manera y da una idea del contexto social en que se estaba viviendo entre los años 1920, el momento en que se da esta banda, ¿no? Donde aparecen los famosos bandidos rurales. Bueno, en ellos hay una característica que es que ninguno nació siendo bandido. Eran gente algunos hijos de inmigrantes que venían acá a hacerse su posibilidad de hacerse la América o lo que pudieran zafar trabajando. Sin embargo, el contexto social cada vez más difícil para muchos y el vínculo disímil con la policía fue lo que los fue llevando a un sector marginal. Y ahí fue donde ellos fueron aprendiendo a ser bandidos. Poco vimos esta historia cuando hablamos de Bairoleto, de Juan Bautista, y bueno, hoy vamos a profundizar un poquito en la historia de Mate Cocido. Mate Cocido nace en Tucumán y trabajaba en una imprenta, el padre trabajaba en una imprenta y él también empezó a trabajar, a perfeccionarse hasta llegar a ser imprentero, encuadernador, ¿no? En el contexto de esos años, tener un oficio era algo muy importante y ser encuadernador, bueno, le permitía más o menos sobrevivir, dado que la madre no trabajaba, se mantenían con el dinero del padre. Sin embargo, cuando, cuando él comienza a trabajar como imprentero, eh, siendo encuadernador, como decía, aparece una circunstancia que lo viene a buscar la policía. Lo viene a buscar la policía, lo acusan de robo y se lo llevan. Le dicen al imprentero, aquel pibe estuvo robando. Se lo llevan para averiguar antecedentes, porque la verdad no había ninguna denuncia, no había nada que permitiera saber que realmente él había robado o había participado en una situación así. Era un pibe tranquilo, de familia. Eh, nadie, nadie lo tenía como alguien que tuviera incluso necesidad de robar. Sin embargo,
lo acusan de ladrón, lo arrestan para averiguar entonces sus antecedentes, no le detectan nada, no había ninguna acusación, pasa varios días sin motivo y lo tienen que largar. Vuelve y a los 2 días de acusado, otra vez lo vuelven a poner, lo acusan otra vez de robo, lo vuelven a llevar en cana. No se entendían bien por qué lo estaban llevando en cana, hasta que se supo que parece que nuestro amigo don Segundo Peralta estaba en relaciones íntimas con una novia del comisario. Algo muy similar a lo que le había parecido, a lo que había sufrido también Bairoleto. este, eh, Bairoleto. Así que, bueno, esta situación hizo que lo pusieran en la mira y así. Una primera etapa, si tenemos que hablar de mate cocido, eh, hay que dividir su vida en 2 etapas. La primera etapa, donde es perseguido, donde es sistemáticamente arrestado, sin causa alguna, donde no puede tener un trabajo fijo porque lo perdía siempre porque era arrestado, bueno, donde la pasa mal en este sentido. La segunda etapa es cuando ante estas circunstancias el tipo se revela, eh, en un momento lo llevan preso y ahí aprende a ser ladrón. Arma su propia banda y desde que él armó su propia banda y ahí se lo empieza a reconocer como mate cocido, la policía no lo pudo agarrar nunca más, después de todas las veces que estuvo. Vamos a ir al detalle de esto. Eh, Como decía, en principio lo llevaron preso estos sistemáticamente después de esta nueva detención. Lo vuelven a arrestar, pero esta vez sin motivo, pero pasa 6 meses arrestado. Cuando sale a la semana, otra vez lo vuelven a arrestar. O sea, no le dejaban trabajar, no lo dejaban en paz. Era una circunstancia. Nunca tenía una causa justa, nunca tenía ninguna denuncia, no tenía causa aparente, pero él siempre terminaba en cana. Tal es así que en 1919 directamente decide irse a Córdoba. Pero ya se iba a Córdoba con un prontuario armado, con lo cual llega y ya era un ladrón conocido. Apenas llegó, lo metieron en cana para averiguar antecedentes. O sea, también ahí empezaron con el tema de que, bueno, aparece acá y cualquier robo se lo podían atribuir a él. Pasa en Córdoba un tiempo, ahí comienza a relacionarse, pero en 1920 la madre enferma. Y él, habiendo pasado un tiempo sin arrestos ni nada y pensando que la cosa se había olvidado, decide volver hasta Tucumán. Y ahí en Tucumán lo esperaba la policía y otra vez a arrestarlo. Bueno, en síntesis, en ese año lo arrestaron 12 veces, nada más que en Tucumán. Lo acusaron de vagancia, lo acusaban de lo que fuese. Entraba y salía y el tipo ya estaba harto, cansado y decide entonces irse a Córdoba, cambiarse el nombre eh, eh, y pasa en Córdoba un año y medio, 18 meses tranquilo, aparentemente ahí forma familia. No se sabe muy bien porque él siempre trató de ocultar sus relaciones para no comprometerlas porque permanentemente lo estaban persiguiendo. Así que vuelve de Tucumán, vuelve de Córdoba en 1921 a Tucumán y lo vuelven a arrestar. Y entonces ahí sí, ya directamente cambió el nombre falso. La madre llorando le decía que cambiara su vida, que hiciera algo, veía que estaban todos sufriendo y entonces dice, bueno, se va de Tucumán a Córdoba y dice, mira, si me están arrestando sin motivo, que sea con motivo. Entonces viene a Córdoba, asalta una casa, roba unas joyas, pero lo arrestan otra vez. Pasa 2 años preso por robo. Este, eh, Así que, bueno, en 1924 lo liberan, se vuelve, entonces dice, bueno, ya no voy a Tucumán, acá ya en Córdoba también estaba fichado, entonces decide viajarse al interior de Tucumán donde vivió un hermano, se va al pueblo de Cejas. Ni bien llega al pueblo de Las Cejas, este,
30 días arrestado por vagancia. Los tenían de punto. Es de locos. Yo lo leí y no lo podía creer. Bueno, y después de esos 30 días lo meten en un tren y lo echan del pueblo y le dice que no puede volver. Bueno, decide irse a Santiago del Estero. En Santiago del Estero también estaban avisados, lo arrestan unos días por averiguación de antecedentes. Se va de Santiago del Estero para Corrientes, ya estamos en el año 1925. Ya lo que fue pasando este chabón. Bueno, en Corrientes roba una casa porque necesitaba para vivir, roba una casa, es arrestado, no le descubren las cosas, parece que consiguen sacarlo, absuelven. No sé. Y en Corrientes, mientras es arrestado, conoce a alguien que va a ser muy importante, el Calabrés. El Calabrés era un tal Antonio Rossi, que era ya un ladrón conocido y afamado. Con el Calabrés él empieza a no ser tan gil en los robos y empieza a darse cuenta cómo tiene que operar. Bueno, el Calabrés pasa a ser amigo de él. Cuando lo liberan, sale en 1926 con el Calabrés, se van al Chaco y ahí sí, ya empiezan a robar un poco más sistemáticamente. Empiezan a buscar específicamente lugares donde había dinero, casas con alhajas. Después de ahí se van a un hostel para no quedar en evidencia. Siempre ellos se disfrazaban, iban a lugares pobres y andaban vestidos. Si bien el Calabrés siempre vestía bien, no el Calabrés, sino Mate Cocido siempre iba bien vestido, cuando necesitaba esconderse se disfrazaba de pobre, ¿no? Entonces ahí pasa por un hostel y, y ahí encuentran a un tipo algodonero porque no había bancos, casi había muy pocas sucursales, entonces se manejaban muchos con pagadores que iban de un lado con dinero llevando para pagar sueldos, para cobrar, etcétera. Entonces Porque estos en ese cobradores momento, discúlpame, o pagadores. discúlpame, en ese momento Chaco no era provincia todavía, era territorio nacional. Claro, era toda una instancia en la cual había muy pocas cambiaban de nombre fácilmente y se podían escabullir mucho mejor. Entonces, eh, y bueno, comienzan ahí a hacerse un dinero. Sin embargo, no tenían dónde dejar ese dinero. Entonces él tiene que empezar a dejarlo en la casa, en el Chaco, en la chica que vivía en Buenos Aires, una tal José Fortelli, eh, a la cual viajan para dejarle el dinero. Y entonces el dinero de muchas joyas lo invertía esta mujer y les manejaba un poco también, porque como ellos no tenían un lugar fijo, tampoco podían tener Eh, bueno, cuando la cosa es que vuelve al Chaco, hace otro robo de 7.000 pesos después que fue a Buenos Aires, pero cuando él vuelve, con otro nombre y todo, pero se empiezan a ver que aparecieron en el pueblo chico, aparecen estos tipos de Buenos Aires que habían llegado, aparecen los robos, empieza la policía sospecha, y los van a buscar a donde él estaba durmiendo. Sin embargo, la gente que lo protegía mucho les advierte y entonces salen huyendo antes de que lo agarren. Pero el Calabrés se deja las cartas que él tenía, cartas que había recibido y donde figuraba el nombre de Ortelli y donde figuraba el nombre de la madre y donde se decía que ahí tenía dinero. Así que la policía los va a buscar en Buenos Aires y a la casa del Chaco de la madre y muchas de las joyas que habían robado son recuperadas por la policía. Decide entonces irse al Paraguay. Ahí en el Paraguay ya lo estaban esperando, lo apresan y lo deportan al Chaco, así que vuelve preso y ahí pasa 6 años preso. Estos 6 años, cuando él sale ya en 1930, 31, ahí conoce en la cárcel
a quienes van a formar el resto de su pandilla. Ahí aprende a robar, a ser meticuloso, ya sale con el nombre de Mate Cocido, ya tenía una banda. eh, Ahí conoce al chileno, al catalán, y además de el calabrés, y a una persona que va a ser fundamental porque se llama el Vasco Zamacola. El Vasco Zamacola no era un tipo pobre, pertenecía a una buena familia, pero había estudiado a Marx y había adoptado esta idea de la lucha de clases y se había hecho anarquista. Y él decía que quería llevar el anarquismo a donde tenía que ir, que era a donde estaban los bandidos, porque eran ellos los que podían establecer realmente, hacer eh, más anárquica la situación y llevar el anarquismo a buen puerto. Entonces el tipo se había conectado con todo el bajo fondo, digamos, y ahí el Vasco Zamacola es el que le da el tinte que después se lo va a conocer a Mate Cocido como uno de los bandidos del pueblo o otro de los Robin Hood, porque entonces ahí empieza sistemáticamente a robarle a las grandes empresas, a la gente de mucha plata, a aquellos que se quedaban con la plusvalía, digamos, de los que se quedaban con el dinero de los pobres. Y arma una banda con unas características muy especiales. Ellos usaban armas, pero no las usaban. Jamás quisieron matar a nadie. O sea, ellos siempre querían que los robos eran planificados, eran sistemáticos. El planificador era siempre Mate Cocido. Él era un tipo metódico eh, y que no solo planificaba, sino que organizaba las huidas, dónde tenían que estar, cómo tenían que entrar, cómo tenían que salir, en qué lugar los iban a interceptar. Y otra de las características que tenía es que armó una red que, si bien su banda eran pocos, los colaboradores eran muchísimos, porque él se manejaba con toda la información de dónde llegaban los cobradores, la red de empleados, red de los que eran pobres o vagabundos, gente que tenía poco dinero, los posaderos o la gente de los hoteles que tenían información. Todos esos le daban información. Cuando él iba a un asalto, decía, arriba las manos, esto es un asalto, parece que esa era su frase favorita, nadie se mueva, y pedía exactamente la plata que sabía que tenía, o sea, no le podían mentir, dice, dame los 5.200 pesos que tenés de Valentín, dame los 15.000 pesos que llevas para pagar a tal lado. O sea, tenía buenas datas y cuando él huía, nunca huía al mismo lugar. Él tenía un montón de gente que los albergaba. Ellos se separaban, la banda robaba rápidamente, sabía dónde iba, no mataba a nadie, salían y se escabullían cada uno en casas diferentes, donde recibían comida, protección y donde le mentían a la policía. Cuando ellos se veían en una situación de apuro, estaba... Hola, Sí, 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 te escucho. dije que bien, eh, cuando quienes nos estaban protegiendo, ellos no iban a ninguna casa, sino que se escondían en el monte. En el monte chaqueño, ya no los pudo agarrar nunca, por más que los persiguieron. Ahí se refugiaban cada vez que tenían alguna situación más apremiante. Y después vivían en casas de distintas familias. Siempre él era muy generoso con toda la gente que lo ayudaba. Siempre les pagaba bien, siempre los tenía bien. Cada vez que le daban información certera, repartía el botín con la gente que tenía información. Con lo cual, se empezaba a hacer toda una fama, esa banda. A partir del 30 se hizo una fama porque después la misma prensa nombraba
los nombraba de forma muy especial porque eran asaltantes que respetaban permanentemente a la gente pobre. Una vez robando un tren porque sabían que había un algodonero que llevaba mucha plata en el vagón, asaltaron el tren y después se llevaron de la gente de plata anillos y joyas y cosas que tenían pertenencias. Pero una persona tenía solamente, mira, lo único que tengo es este reloj dice, es de un valor sentimental muy alto para mí, es todo lo que tengo, recuerdo de la madre, se suponía que dice, porque hay mucha información cambiada, pero sí se sabe que le respetaron el reloj. Lo dejaron porque esos datos salían en el diario y eso hacía que cada vez se hiciera más famosa esta banda. Bueno, el hecho es que sus planificaciones iban a las grandes empresas. Las grandes empresas en ese momento estaban por empresas inglesas, empresas francesas, que se apoderaban de lo que era todo el quebracho chaqueño, se apoderaban de los algodones, tenían factorías de algodones y demás, y tenían un trato abusivo en general, porque es un contexto en el cual no se tenían derechos sociales. El precio lo ponía siempre el empleador. No había cantidad de horas, se trabajaba de sol a sol, se decía, porque mientras había sol era hora de trabajo. La gente no tenía vacaciones, no tenía aguinaldo, no tenía ningún derecho social. Cuando se enfermaban no cobraban. Es decir, el contexto era, bueno, podríamos decir preperonista, digamos, ¿no? Antes de que aparecieran los derechos sociales con Perón, y con el abuso encima, porque estas empresas que detentaban el poder económico siempre estaban en connivencia con la policía y siempre eran los que marcaban las normas y las reglas a seguir, qué se debía castigar y qué no. Esto los dejaba al pueblo muy indefenso. Con lo cual, estas bandas de bandidos rurales, y fundamentalmente Mate Cocido, se hizo muy famoso porque comenzó a asaltar estas empresas. El asalto a la firma jurídico-contable Dreyfus fue también muy famoso porque le buchonearon que 3 gerentes estaban por retirar y tenían la caja fuerte llena con todo el dinero que le tenían que dar. Así que fueron a asaltarlos. Cuando llegaron, los asaltaron, eh, pero cuando vieron en la caja había más dinero y unos sobres azules que estaban separados. Él preguntó qué era todo ese dinero que estaba en sobres azules y dijeron, ese es el dinero del sueldo de los empleados. Dijo, ese dinero no se toca, ese queda ahí, nos vamos con esto. Y se fueron. Eh, Otra de las cantidades de anécdotas que es que ellos van disfrazados, van a comer a una posada, como hacían siempre, iban rotando permanentemente de lugar, nunca se quedaban en un lugar, y cuando fueron a comer, le pidieron al posadero si les podía dar de comer, el tipo les dijo que sí, le preguntaba si los conocía y él le dijo que suponía que sí, que suponía que era mate cocido. Este, y cuando terminaron de comer, él le pide la cuenta y le dice, no, hermano, ¿qué te voy a cobrar a vos? Y le dice, si mañana yo tengo acá una deuda con el banco de 3.800 pesos y mañana seguro me viene a rematar la posada, que es el laburo que tengo, me pagues lo que me pagues, yo no voy a poder resolver esto. Le dice, así que anda tranquilo. Así que terminaron de comer y se fueron. Cuando el posadero fue a levantar, abajo del plato tenía 4 billetes de 1.000 pesos para saldar su deuda. Al otro día vinieron del banco los representantes a sacar, digamos, rematarle la propiedad y el tipo pudo saldar su deuda. Cuando se van, milagrosamente aparecen unos bandidos que asaltan el coche donde iban los que se habían llevado los 4.000 pesos, le sacan el coche, le sacan los 4.000 pesos
pero le dejaron plata para que pudiera volver y no tuviera que volverse a pata. Bueno, todas estas historias hicieron de esta banda muy, muy, muy famosa. Bueno, tengo mucha data de él, pero voy a tener que cortar un poquito porque nos estamos yendo. Él incluso con Malatesta, uno de sus compinches, en un momento Malatesta, borracho, se pelea con otro y mata a otro de sus secuaces o sus compinches, y él lo saca de la banda directamente, porque él dice, no admitía que se mate a nadie, y mucho menos si iba a ser gente de su banda. Así que él tenía principios, también tenía principios que llevaba a la práctica, ¿no? También otra vez asaltan a un viajante que llevaba 1.500 pesos. Lo asaltan. Cuando sale en el diario, el viajante dijo que le habían asaltado por 5.000 pesos. Entonces él le escribe una carta a la policía y al diario diciendo que él había robado, pero que había robado 1.500 pesos, que el resto era mentira y que obrara bien y con dignidad la persona a la cual ellos habían asaltado. Bueno, todas estas historias corrían. A veces uno nunca sabe si son verdad, si no son verdad, pero realmente lo importante es entender por qué se hizo tan famoso y por qué era tan querido, porque todas estas historias corrían, ¿no? Y también cualquier robo que sucedía en el país era culpa De mate cocido. de Mate Cocido. O sea, simultáneamente se producían robos y los dos no había hecho Mate Cocido, ¿no? Todas estas cosas formaban parte de ese folclore. Bien, ¿qué pasó? Mate Cocido se encuentra con Bairoleto. Hay un asalto que contamos en la vez anterior, que lo hacen conjuntos, porque había una de las fábricas, la Forestal, que era una empresa inglesa, que abusaba de los empleados, incluso hasta con castigos físicos, que pagaba miserias y que era dueña de todo el pueblo y se quedaba con muchísima plata. Así que la misma gente del pueblo trató de conectarse con Mate Cocido y con Bairoletos. Parece ser que se juntaron en Buenos Aires, planificaron el robo y después fueron por separado. Cuando llegaron allá, en el Chaco, la planificación del robo estuvo a cargo siempre de Mate Cocido. Participó Bairoleto también, esperaron a que tuviera un transporte de 10.000 pesos que tenían que hacer. El gerente, cuando el gerente salió, le interceptaron el coche y rápidamente, en pocos segundos, habían robado, sacado la plata y llevado. Para Bairoleto esto fue un problema porque pensaba que iba a sacar más de 10.000 pesos y había mucha gente con la cual Mate Cocido repartía el botín, con lo cual no le había quedado tanta plata y él ya estaba pensado en retirarse. Esto lo contamos en el capítulo anterior. Así que Bairoleto decide planificar un robo por su cuenta, pero viste, él no era, él jugaba más o menos, diría mi abuelo, la San Fanzón. O sea, iba y veía qué pasaba. Consiguió otros compinches y se fueron a asaltar, salió mal el robo, tuvieron un tiroteo, en el tiroteo matan un guardia y salen sin el dinero. Cuando Bairoleto se encuentra de nuevo con Mate Cocido, se armó una rosca bárbara, porque Mate Cocido lo quería matar directamente, porque había roto los códigos de no matar y además le creaba mala fama. Bueno, ahí se hizo la ruptura entre Bairoleto y Mate Cocido, dos de los bandidos rurales más famosos de Argentina. Él es así, tal es así que, bueno, él desaparece por un tiempo, se va a Córdoba. Él en Córdoba aparentemente tenía familia y un hijo, pero siempre se supo muy poco porque él trataba de protegerlo, de que no se supiera nada, de que no lo pudieran atrapar justamente porque formaba parte de su familia. Y después de Córdoba y del ataque a la Forestal, eh, las grandes empresas extranjeras empiezan a presionar al gobierno
para que terminen con estas bandas de bandidos rurales y que termine especialmente con Mate Cocido porque sus robos eran muy planificados y se llevaba muchísima plata. Así que se lo piden al gobierno de Justo, pero parece que la respuesta fue que la policía, por un lado, no estaba en condiciones ni capacitada para atrapar a una banda tan armada y tan planificada. Así que decidieron armar y se armó la Gendarmería Nacional en función, dicen algunos, de esta banda. Arman un cuerpo de Gendarmería Nacional y una de las divisiones de la Gendarmería la destinan específicamente a atrapar a Bairoleto. Muchos dicen que incluso hasta dotaron a la Gendarmería de armas ya con ametralladoras y con armas específicas para poder atrapar. Cuando fueron al Chaco, este destacamento de la Gendarmería para atraparlo, sí pudo cazar a varias banditas, pero nunca pudieron dar con Mate Cocido. Eh, cuando Mate Cocido ve toda esta situación, ya empieza a planificar su retiro. Eh, ya venía la situación cercándolos y uno de las a ver, una de las formas de operar que tenía y que decidió fue hacer pequeños secuestros. Más que secuestros eran rehenes. Tomaba de rehenes a gerentes y gente que tenía mucha plata y le solicitaba 20.000 pesos, 15.000 pesos, 30.000 pesos de rescate. Ahora bien, muchos de los que fueron rescatados, porque él siempre los trataba muy bien, hablaban de, de la dignidad, del respeto y del buen trato que habían sufrido estando ellos bajo captura, ¿no? Porque siempre les daba las mejores comidas, lo trataba de la mejor manera, era uno más del grupo, lo tenían siempre muy bien. Ahora bien, esta metodología de trabajo que le permitió recoger mucho dinero, también tuvo sus dificultades. En la que se suponía que iba a ser el retiro, digamos, el último atraco, habían secuestrado a un algodonero que tenía mucha plata cuando estaba por entrar la, en la tranquera de su campo. Lo llevan con el coche, lo hacen conducir su propio coche, el tipo se pone nervioso, parece que choca o atropella unos animales, tienen que huir a pie. Se dio todas unas circunstancias, pero bueno, pudieron llevarlo hasta Santa Fe, parece, donde lo tenían escondido. Dejaron a esta persona que habían secuestrado a manos de uno de los nuevos, que se había un pibe jovencito que se había incorporado a la banda. Y ellos se van a pedir el rescate con una metodología especial. Ellos le pedían que fueran en el tren, que de la ventanilla de uno de los lados, supongamos el derecho, durante el trayecto a la noche iban a hacer señas con la linterna y en ese lugar donde le hacían señas tenían que tirar el bolso con todo el dinero. Una vez recogido el dinero, ellos dejaban en libertad a la persona y el asunto se terminaba. Ya habían practicado otras veces esta metodología y le había resultado, pero esta vez el chico que había quedado ahí guardando al algodonero, la persona lo convence al principiante, dice, vos sos un pibe joven, todavía no hiciste nada, no tenés nada que perder, ¿cuánto vas a ganar por este atraco? Le dice, yo te pago mucho más, por lo que vos quieras, déjame libre, decime dónde van a estar y te vas a llenar de dinero. Así que lo convencen al chico este que lo traiciona y le dice dónde iba a ser la entrega del dinero, el intercambio, digamos. Entonces, para la policía fue un festín saber dónde iban a estar, así que arman todo, lo preparan, avisan a Gendarmería, la policía rodea todo, Gendarmería monta una ametralladora arriba del tren, y cuando él está llegando, vio que había gente, decide
se pone nervioso, deja el sulky, llega a pie, bueno, pasa el tren, hacen las señas, tiran el dinero, pero ahí antes de tirar el dinero, la ametralladora empieza a rociar todo el lugar de balas desde el tren. Parece ser que hirieron a Bairoleto, A y la mate policía cocido. sale a correrlo. A mate cocido, perdón. Ya hieren a mate cocido, parece que en la cadera, el tipo igual sale corriendo, no lo pueden capturar. Acá hay algunas versiones diferentes, pero la cosa es que después de eso nunca más se supo de mate cocido. Hasta 1940, en que escribe una carta donde dice el porqué. Dice, habla de persecución policial gratuita, de injusticia social, de policía inmoral y abusadora, que todo eso, por lo que él vivió en sus primeros años, lo convirtieron en lo que era, dice. Pero que con esa carta, que llegada a los medios, explicando el porqué de eso, parece que fue su retiro definitivo, porque nunca más se supo de él, ni de su hijo, ni de su familia, ni de nada. Tal vez haya algún hijo vivo, pero la historia de Mate Cocido sigue en las canciones. Hay una canción de Baglietto, está la canción de León Gieco, de Bandidos Rurales, como contamos la otra vez. Y bueno, en el acervo popular queda la historia de estos Robin Hood, o ladrones de los ricos para apoyar a los pobres. Bueno, Ari, Aquí dejamos. gracias. Pasalo lindo. Y bueno, a ver con qué nos sorprendés la semana que viene. Un abrazo. Abrazo para todos. Vamos a ver, todavía no decidí. Felices fiestas para todos, que pasen muy lindo. Muchas gracias. Chao. Chao.